Y comenzamos esta entrevista, son las 8:33. Doctor, ¿cómo está? ¿Sí me escucha bien? Jimmy, buenos días, un gusto estar aquí en este espacio, gracias por la invitación y un saludo pues también a quienes nos están escuchando, muchas gracias por estar en este momento con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, el doctor Hernández tiene muchísima experiencia en temas de carácter internacional y queremos preguntarle, doctor, este es un noticiero muy interactivo, aquí la gente opina en el muro de Facebook, en YouTube, en todas nuestras redes. Y hemos dedicado la primera media hora del programa, más de media hora, 45 minutos, un poco más tal vez, a lo que ha pasado en Afganistán. Y cuando estamos hablando de esas 29 restricciones, entre otras, hay gente que dice, bueno, pero es que es un tema cultural. Hay que respetar que es otra cultura que la estamos nosotros queriendo analizar y juzgar y condenar con los ojos de un occidental. Dígame, doctor, si esto de cosificar a la mujer, de no permitirle estudiar, de que no puede verse los talones porque resulta que eso puede excitar a los hombres, que no puede caminar con zapatos de taco, etcétera, etcétera. Ya hablaremos del papel de Estados Unidos, pero quiero empezar con esto. ¿Es un asunto solo cultural? Bueno, es un asunto cultural, evidentemente, en la medida en que Afganistán es, en primer lugar, no es un Estado, si formalmente nosotros entendemos por tal, o lo que nosotros entendemos por tal. Es un país feudal con alianzas de clanes, de señores de la guerra, dividido en diferentes porciones, los pastunes en el norte, por ejemplo, los uzbecos, divididos entre dos grandes, las dos clásicas divisiones del pensamiento musulmán, los chiitas y los sunitas, pero en una vida fundamentalmente campesina y rural. O sea que es un asunto evidentemente cultural, sí. O sea, Afganistán sería lo que fue Europa más o menos allá por 1450, 1480. Es decir, la no separación entre lo que era la iglesia y el Estado. El príncipe y el emperador eran lo mismo que el papa. En cambio, a partir del siglo XV-XVI en Europa comienza a hacer esa diferencia entre lo religioso, la religión, con su propia esfera y el ámbito laico civil con el otro, hasta la conformación de los estados, como el de Luis XIV en Francia, y posteriormente las repúblicas, como el caso de la República Francesa. Pero toda esa historia moderna nuestra es una historia que no existe en Afganistán, agravado por la cultura de las personas, porque no estamos hablando de masas bien formadas en educación y que desde esa formación deciden vamos a ser integristas en cuanto a la lectura del Corán, sin dar ningún pie de explicación, sino simplemente tomarlo al pie de la letra, sino que son culturas analfabetas, tribales, donde realmente las lealtades, insisto, se ejercen de grupo a grupo, de padres a padres, de señor, y que por lo tanto no tienen nada que ver con lo que nosotros somos en Occidente, que es una cultura totalmente diferente. Ahora, yendo a la discusión de fondo, el mundo se ha globalizado. Y esa visión cultural entra en crisis con una visión de respeto a los derechos humanos, exactamente, con respecto a las decisiones de las personas, con respecto al papel de la mujer, y eso es lo que se tiene que defender y mantener, o sea, la diversidad. La mujer tiene que tener esa diversidad, no puede estar condenada a esas tareas, a ser prácticamente una pieza más del mobiliario familiar, como es en este momento en Afganistán. Y eso era el gran objetivo, era uno de los objetivos, hacer una república verdadera
con una capacidad con ciudadanos capaces de tomar decisiones y de actuar, y eso es lo que se ha perdido lamentablemente en estos días, o yo diría más que en estos días, en estos En estos años. años. Es Porque decir, si se hace doctor, si se hace un balance, entonces lo que intentaron las fuerzas internacionales que ocuparon Afganistán durante 20 años, lo que quiso hacer Estados Unidos, no sé si al darse cuenta de que no se había logrado consolidar la república, ya optaron por una retirada que terminó de ser apresurada en los últimos días. Era lo conveniente, había que dejar a Afganistán para que los afganos resuelvan sus problemas entre ellos sin la intervención de fuerzas extranjeras. A ver, la salida de los Estados Unidos de Afganistán ya era un asunto antiguo. No se le puede achacar, por lo menos en este caso, a Biden la culpa de esta retirada. Ya en el año 1919, el presidente Trump había negociado en Doha con los talibanes, excluyendo en las negociaciones a participar al gobierno, afgano de la época, las condiciones para el retiro, porque ya se veía que era una guerra que no estaba aportando resultados y que no iba a ninguna parte. Entonces, que los Estados Unidos se retirarían de Afganistán era ya algo que se sabía que iba a ocurrir. Lo lamentable, lo condenable es la forma en que esto se ha producido, más los errores de inteligencia de los Estados Unidos que hablaban de que Kabul podría permanecer en pie unas 6 meses todavía, 3 meses, en poder del gobierno actual, que el gobierno actual estaba bien formado. De hecho, de los datos que tenemos, había 350,000 soldados del régimen afgano contra 70 o 75,000 talibanes. Por lo tanto, no estamos hablando de que estaban abrumados con superioridad numérica por parte de los enemigos. Las razones hay que buscarlas en otra parte. Y la otra parte es que nunca hubo un acoplamiento del ejército, de los políticos, de los grupos dirigentes afganos con la idea de la constitución de una república. Lo que predominó fue la corrupción, la falta de visión, los acuerdos en enviar plata a Pakistán o a los Emiratos Árabes, producto, entre otras cosas, de la amapola, que es esta planta que hace este tóxico, que se está utilizando y pagando muy alto en el mercado internacional. Bueno, parecería que al final de cuentas imperó lo económico, porque según trascendió en el acuerdo de Doha, por lo menos en las letras chiquitas estaba incluido que los talibanes, una vez que se hagan cargo del gobierno otra vez, no iban a cometer, no solo que no iban a cometer supuestamente actos terroristas contra los intereses de Estados Unidos y los aliados, sino que también debían permitir el paso libre del petróleo, porque estratégicamente Afganistán está ubicado en un punto preciso de tránsito de petróleo, que el compromiso también era ese, es decir, parecería ser que lo ha pesado mucho también el interés de las petroleras. Sí, a ver, yo creo que en este momento todavía hay un tema por aclarar. Algunos analistas internacionales dicen que se trata de 2 generaciones de talibanes. Los talibanes que están en este momento en el frente de batalla y que han puesto en práctica una ejecución enormemente eficiente al punto de tomar ciudades prácticamente sin un disparo y de ir avanzando ciudad por ciudad, conquistando todo el país sin mayor resistencia. Y la otra es la generación precisamente diplomática, que es la que está presentando la cara mucho más negociadora, más comprensible
y que es la que quiere mantener acceso con todos sus vecinos. ¿Quiénes son sus vecinos? Sus vecinos son, en primer lugar, Pakistán, pero también su vecino es China. No nos olvidemos que hay una zona fronteriza con China, hay una provincia de China formada por musulmanes que es fronteriza a Afganistán, que necesitan ellos mantener la frontera. Las repúblicas soviéticas que están, o exrepúblicas, perdón, soviéticas, como el Tayikistán, el Uzbekistán y el Turkmenistán, que están arriba, en la parte norte, y por otra parte, más abajo, por el sur, está la India, que es el otro gran coloso del Asia Central. Entonces, los talibanes, aparentemente, los que han negociado desde Doha, están conscientes del papel que tiene su país y de la necesidad de contar con apoyos externos para salir adelante y no seguir en esta espiral de fracaso económico y de destrucción económica. Pero los próximos días van a decir si realmente ese objetivo se va a cumplir o vamos a entrar de nuevo en una guerra violenta, cruel, donde van a ir a sacar a los que apoyaron al régimen de los Estados Unidos a sus casas y los van a matar con todas sus familias. Doctor Hernández, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo, doctor. Omar? Doctor, a ver, dos consultas y corríjame si estoy equivocado. Tras 20 años de la invasión de Estados Unidos y los aliados de la OTAN a Afganistán, y después de haber visto también lo que pasó en Irak, lo que pasó en Libia, lo que pasa en Siria, y a pesar de toda la alta tecnología bélica que puedan tener las grandes potencias, como que todavía la guerra de guerrillas resulta ser lo más efectivo, porque, a ver, durante 20 años, los talibanes, obviamente en el 2001, me recuerdo que era noviembre o diciembre de 2001, ya daban por eliminados Al-Qaeda y todo esto, Estados Unidos con sus aliados, pero estos grupos residuales de los talibanes jugaban, ¿no verdad? A veces se iban para Pakistán, se quedaban unos meses, unos años, regresaban a Afganistán y estaban jugando así, cuidándose las espaldas. Y 20 años después vemos que en cuestión, obviamente esto ha sido un proceso largo, pero hemos visto 3 semanas vertiginosas hasta llegar y conquistar Kabul. ¿Qué es lo que pasa? No hubo mucho interés quizás por parte de los aliados y ya solamente se enfocó en algo ya de Estados Unidos en Afganistán. Mire, la impresión que hay hasta este momento es que nunca Estados Unidos logró generar un Estado, unas fuerzas armadas y unas élites políticas capaces de dirigir ese país frente a los talibanes. El tema de la corrupción, por ejemplo, el caso de los soldados, meses que no se les pagaba. A veces el armamento que se les entregaba no era el adecuado porque había sido vendido. Y luego la diferencia cultural, porque el armamento que los Estados Unidos les entregaron, que fue de última generación, era un armamento para personas con cierto nivel cultural que son capaces de manejar esos instrumentos, cosa que no eran los soldados afganos que necesitaban esa capacidad. Sin embargo, no olvidemos también que por lo menos 59,000 militares afganos han muerto en estos años de combate, o sea que tampoco se puede decir de que ellos no se comprometieron, pero definitivamente las élites fracasaron, los grupos dirigentes fracasaron, pese a que ya desde la administración Trump era claro de que el retiro de los Estados Unidos se veía venir, iba a ser una cosa o más pronta o más lejana, pero era inevitable. Entonces, allí hay un problema muy de fondo. Luego, otro tema que es importante, para la mentalidad afgana, el estadounidense y el europeo es un invasor.
no es el amigo que llega a apoyarle para mejorar sus condiciones de vida, salvo casos excepcionales. Pero en términos generales es el invasor. Por lo tanto, es un enemigo y un enemigo contra el que hay que pelear. Entonces, tampoco, si la tecnología no pudo ser aprovechada por una élite y por un ejército que estaba desmoralizado, porque veía la corrupción, veía la falta de coordinación entre sus altos jefes, pues lamentablemente los resultados no iban a dar sino los que hoy han dado. A mí me recuerda mucho lo que pasó cuando en la Primera Guerra Mundial, cuando el imperio del zarista, el imperio de Romanov, se enfrentó a los alemanes y a los austrohúngaros en el mes de agosto de 1914, y en un mes 2 ejércitos rusos quedaron prácticamente hundidos. ¿Por qué? Por la torpeza de los generales, la incapacidad de la oficialidad de comunicarse con sus tropas, las distancias terribles, mientras un oficial podía tener acceso a determinado tipo de comida y ellos, los soldados, no los tenían, la desigual distribución de las armas, etcétera. Entonces, todo eso evidentemente pues provocó el colapso. Entonces, aquí hay una situación similar. Más bien aquí la pregunta que nos hacemos todos es cómo Biden creyó y cómo Estados Unidos creyó que la retirada iba a ser una retirada gradual que no iba a perjudicar sobre todo a personas afganas que fueron fieles al gobierno de Washington y a los otros gobiernos y que hoy quedan en poder de los talibanes, a la merced de los talibanes. No sabemos si se va a imponer este grupo de talibanes diplomáticos, pragmáticos, que lo que quieren es realmente el desarrollo del país, la fortaleza del país, o simplemente la sed de venganza, de ajusticiamiento, que ha sido no solo del siglo XX, sino desde la época de Alejandro Magno en adelante, ha sido el denominador común de la cultura afgana, una cultura violenta, guerrera, terrible, donde la gente la lapidan, la ahorcan, masacran familias, etcétera, etcétera. Doctor, la última interrogante. Nosotros no tenemos idea en este momento. Doctor, última interrogante antes de darle el paso a Alondra. Hay gente que dice que con lo que ha pasado en las últimas semanas, más las declaraciones de ayer de Joe Biden, ya como que le pusieron la alfombra roja a Trump, que va a utilizar esto como una bandera para decir que ha sido una derrota, que estamos débiles internacionalmente. ¿Usted cree que esto es un espaldarazo para el Partido Republicano? Que, ojo, ya se vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos. El próximo año son las legislativas y, bueno, ni qué pensar en las presidenciales próximas, en donde probablemente Trump se vuelva a presentar. Mire, yo no creo que sea tan directo, porque en realidad quien inició ya en serio el retiro de los Estados Unidos de Afganistán fue Trump, ¿no? Trump fue el que convocó en Doha a esta reunión y fue el que ya empezó la negociación con los talibanes para el retiro de las tropas de los Estados Unidos. O sea, esto ya era una cuestión que venía. O sea, no es que él estaba en plan de quedar ahí permaneciendo hasta el último hombre en combate y viene el otro y se retira. No, o sea, ya esto venía de la época de él y realmente lo que hizo Biden fue consumarlo. Pero evidentemente la forma en que ha transcurrido, la evidente falta de información de los servicios de inteligencia, la sorpresa con la que ha tomado lo que ha ocurrido, eso sí son imputables a Biden, por más que en principio tenga argumentos genéricos como decir, si los propios afganos no quieren esta guerra, nosotros ¿por qué tenemos que estar en esta guerra? Etcétera. Pero definitivamente se les salió de las manos, no tenían información.
creían que los talibanes tenían un X nivel de preparación y de acceso, y resulta que estaban equivocados. Y eso sí es una mancha para la administración, que para la gente a nivel afectivo se va a concretar en esas fotos espantosas del aeropuerto de Kabul y en todos los dramas que en este momento están contándose en los medios de comunicación de personas que quieren salir para escapar o personas que incluso están comprando veneno para suicidarse, doctor, en caso de que caigan en manos. Solo algo brevísimo antes del paso a Londra, algo breve, y decirle también que estamos claros, el proceso de retiro lo inició Trump en Doha, sí, pero ahora el equipo de comunicación de Trump ha funcionado muy bien, porque el marketing que ha hecho ha transmitido la idea de que el culpable de todo lo que ha pasado ahora es Biden, ¿no? Que seguramente se debe al tema de la falta de información. Bueno, trabajo extraordinario el equipo de Trump hacer quedar en las patas de los caballos a Biden, ¿no? Aunque inició el mismo Trump en Doha el retiro. Vamos con Alondra. En marketing político. ¿Cómo está, doctor? Le saluda a su alumni, Alondra Santiago. Qué gusto verlo de nuevo. Qué gusto verle. ¿Cómo está? ¿Cómo Así es. Pronto visitaré las instalaciones. La esperamos allá, con todo gusto. Perfecto. Doctor, ¿cuál es la solución ahora? Porque es un tema complicado y la pregunta también es un poco amplia, pero ¿no creería que la solución es que Estados Unidos vuelva a enviar soldados y miles de soldados a que mueran también allá, a librar este tipo de situación? Tampoco la situación es que ahora se demuestre la hegemonía de Estados Unidos por el poder económico, pero tampoco es vivir en Afganistán, en un estado que no le da ningún derecho y ni garantiza los derechos a las mujeres y las niñas. ¿Qué tienen que hacer los organismos internacionales? ¿Qué puede hacer Estados Unidos si es que pudiera hacer algo? ¿O qué debe hacer cualquier otro país para evitar que ocurra lo que va a suceder y está sucediendo en Afganistán? Son unas preguntas muy importantes y yo creo que por el momento muy difíciles de responder, y algunas de ellas de responder, por cierto, de manera optimista o positiva. A ver, yo creo que la primera pregunta que quizás nosotros nos debiéramos hacer es la siguiente. ¿El fracaso de Afganistán significa el fin de toda posible intervención de los Estados Unidos en el mundo? Es decir, el fracaso, lo que ha sucedido, ese gasto de más de 80,000 millones de dólares, 20 años, vidas humanas, etcétera, realmente se va a convertir en la lápida que selle absolutamente cualquier posibilidad de intervención de los Estados Unidos en el mundo, así sea para defenderse del terror o para defenderse de los ataques de grupos extremistas? Esa es una pregunta que queda pendiente. Si Afganistán es la última oportunidad. Y yo lo estoy pensando porque, no digo que lo comparto, pero sí se ha hablado mucho en días, sobre todo en la época de Trump. De repente uno en el WhatsApp encontraba noticias aparentemente muy sólidas de que ya la octava armada de los Estados Unidos iba iba ya rumbo a Venezuela, o una intervención en Cuba, o etcétera, etcétera, etcétera. Y definitivamente todo eso pues parecería que, bueno, nunca lo fue. Trump nunca estaba interesado en hacer eso, excepto en retórica. Pero digo, todo este tipo de aventuras aparentemente estarían condenadas. Segunda pregunta: ¿el fracaso en Afganistán hará que los Estados Unidos pongan más interés en su región, como es el caso de América Latina, de la que le están dando? Porque el interés, y no estoy hablando, ojo, por acaso de invasiones, sino de atención, de apoyo. Estoy pensando en el caso de la pirámide norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, perdón, Honduras, Nicaragua, no, Honduras,
por todo el tema de la inmigración, el problema de la guerrilla colombiana, la situación en Venezuela, la crisis nicaragüense, etcétera. Los Estados Unidos harán, a consecuencia de este desastre de Afganistán, pondrán sus ojos nuevamente en la región, o simplemente esto marcará la desatención hacia todo lo que no esté dentro de la frontera de los Estados Unidos. Doctor, y justo a eso íbamos a hacer un poquito ya para terminar un análisis sociológico y comunicacional. ¿Cuánto tiempo demorará en que nosotros sigamos hablando de esto o ya lo olvidemos? Se lo digo porque esto sucede. Hoy el tema es Afganistán, la situación terrible que están pasando allá mujeres, hombres, niños. Hoy la situación es qué va a pasar con el Estado, qué va a pasar con las organizaciones internacionales. Hoy ese es el tema. ¿Cuánto tiempo demora en que esto nos siga interesando? ¿O tiene que suceder algo política y económica para que se interese todavía la prensa, se interese todavía los estados en lograr un cambio en Afganistán? Si no, va a continuar siendo lo mismo, después lo olvidamos y así pasa, es algo más de la vida, es bueno, ya, pues es cultura. ¿Sí me entiende un poco a lo que me estoy refiriendo? Sí, pero creo que ya hay un espacio intermedio entre lo que usted me señala. Y es lo siguiente, uno de los problemas que trae este retiro de Afganistán es evidentemente la salida de miles de afganos a buscar refugio en países cercanos e incluso en Siria, en Irak, probablemente incluso lleguen a Grecia, puedan desbordarse hasta la Unión Europea. Entonces, ese éxodo, yo sí creo que va a estar va a mantener la atención por lo menos de un sector de la prensa y de un sector de la opinión pública que vela por los derechos humanos y que siente que no puede dejar desamparado a estos miles y cientos de miles de afganos. Y ahora el compromiso de los estados sería garantizar los derechos de estas personas en situación de movilidad, ¿no? Bueno, eso es lo que se ha hablado, pero no es lo que sabemos qué va a pasar. Hasta el momento, efectivamente, el lado pragmático de los talibanes ha pesado. Vea usted que no han entrado a sangre y fuego en Kabul, más bien se han puesto en las afueras, como a salvaguardarla, diciendo que lo que quieren es impedir que vaya a haber ahí una matanza o robos o saqueos, pero ellos, y en las demás ciudades también, no ha habido grandes combates ni que se conozca ejecuciones en masa, aunque tampoco tenemos un acceso de prensa excelente, pero en todo caso no sabemos si este lado pragmático va a funcionar. Siguiente cuestión relativa a que si vamos a olvidar o no a Afganistán. La pregunta es si Afganistán se va a constituir en una sede de refugio de terroristas como Al-Qaeda. Porque ahí sí va a estar la preocupación de los gobiernos occidentales de nuevo. De hecho, es una de las cláusulas de las conversaciones de Doha, ¿no? Si ellos van a apoyar a extremistas tipo Osama Bin Laden, entonces, y Afganistán se convierte en una especie de lugar de retiro y de protección de terroristas, evidentemente va a estar en el ojo del huracán. Si ellos no hacen eso, es muy posible que nadie tenga mayores conflictos, porque dirán, bueno, esa es la cultura de ellos, esa es su manera de ser, y ellos van a avanzar de esa forma. Y allí hay dos visiones contrapuestas. Quienes dicen que los talibanes, que no son árabes, no están empeñados en llevar pues el islamismo a nivel mundial, y los otros que dicen que no, que ellos lo que quieren es llevar a un control del mundo bajo el Corán. Entonces, tenemos las dos versiones, pero insisto de nuevo, si no se convierte Afganistán en un lugar privilegiado para el terrorismo, es muy posible de que pase desapercibido en los próximos meses. Gracias, doctor Joaquín Hernández, rector de la Universidad Espíritu Santo,
por el análisis del tema Afganistán. Un buen día, doctor. A ustedes muchísimas gracias y a sus órdenes siempre. Gracias.